Lo mismo creo yo, dijo Zosimov. Espera, espera, dijo Rasumikine. Escucha al final. Naturalmente, la policía empezó a buscar a Nicolás por todas partes. Se detuvo a Duchkin y se registró su casa. En la vivienda de Mitri y en casa de los Kolomeski no quedó nada por mirar y revolver. Al fin, anteayer se detuvo a Nicolás en una posada próxima a la barrera. Al llegar a la posada, Nicolás se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y se la había entregado al dueño de la posada para que se la cambiara por vodka. Se le dio la bebida y unos minutos después, una campesina que volvía de ordeñar a las vacas vio en una cochera vecina, mirando por una rendija, a un hombre que evidentemente iba a ahorcarse. Había colgado una cuerda del techo y después de hacer un nudo corredizo en el otro extremo, se había subido a un montón de leña y se disponía a pasar la cabeza por el nudo corredizo. La mujer, lógicamente, empezó a gritar con todas sus fuerzas y acudió gente. Vaya unos pasatiempos que te buscas. Llevadme a la comisaría. Allí lo contaré todo, dijo. Se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. ¿Quién es usted y qué edad tiene? Tengo 22 años y soy... etcétera. Pregunta. Mientras trabajaba usted con Mitri en tal casa, ¿no vio a nadie en la escalera a tal hora? Respuesta. Subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé en nadie. ¿Y no oyó usted ningún ruido? No oí nada de particular. ¿Sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? No lo sabía en absoluto. Me lo dijo Atanasio Pavlovich anteayer en su taberna. ¿De dónde sacó los pendientes? Me los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Tenía ganas de divertirme. ¿Y a dónde fue? Bueno, de un lado a otro. ¿Por qué huyó usted de la taberna de Duchkin? Tenía miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De que me condenaran? ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Rasumikine, se le hizo esta pregunta, y con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Bueno, las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, del concepto que tiene de su deber esa gente, los policías. En fin, dejemos esto. Desde luego, presionaron al detenido de tal modo que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. ¿Cómo se produjo el hallazgo?
Preguntaron. Lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y cuando nos íbamos a marchar, Mitri cogió un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de 4 en 4 y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme y el segundo portero hizo lo mismo. Luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora nos puso también de vuelta y media, porque no los dejábamos pasar. Así que cogí a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a atizarle. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes. Pero todo era broma. Al fin, Mitri consiguió libertarse y echó a correr por toda la calle. Yo le perseguí, pero al ver que no le iba a poder alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado antes de cualquier modo. Y mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Yo creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, pisé una cosa. La recojo, quito el papel que la envuelve y veo un estuche. Y en el estuche estaban los pendientes. ¿Detrás de la puerta? ¿Has dicho detrás de la puerta? Preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Rasumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. Sí, detrás de la puerta. ¿Qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te ha pasado? Preguntó Rasumikine, levantándose de su asiento. No, nada, balbuceó Raskolnikov, penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. Debía de estar medio dormido, ¿verdad? Preguntó Rasumikine, dirigiendo a Zosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. Bueno, dijo, continúa. ¿Y qué ocurrió después? ¿Después? Ah, pues ocurrió que apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y de Mitri. Cogió su gorro y corrió a la taberna de Duchkin. Este le dio, como ya sabemos, un rublo, y Nicolás le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle, y luego se fue a divertirse. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones. Yo no sabía nada, insiste. No supe nada hasta 2 días después. ¿Y por qué se ocultó? ¿Por miedo? ¿Y por qué quería ahorcarse? ¿Por el temor? ¿Temor de qué? Temor de que me condenaran. Y esto es todo, terminó Rasumikine. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte.
Existe una sospecha discutible, tal vez, pero fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor de fachadas. Pero es que le atribuyen el asesinato y dicen que no les cabe la menor duda. Óyeme, no te acalores conmigo. Has de convenir que si el día y a la hora del crimen unos pendientes que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás, es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Qué? ¿Cómo se los procuró? Exclamó Rasumikine. Pero es posible que tú, doctor en medicina, y por lo tanto más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana, y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado? ¿Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones durante los interrogatorios que ha sufrido son la pura verdad? Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho. Hizo el estuche y lo recogió, nada más. Podrá decir la pura verdad, pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez. Oye, escúchame con atención. El portero, Koch, Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa en ese momento con una dama cogida a su brazo. Todos, todos, todas esas personas, es decir, 8 personas, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole, mientras Mitri cogía a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultando el paso. Se les insulta desde todas partes y ellos, como dos chiquillos, estas son palabras de los mismos testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por toda la calle. Como verdaderos chiquillos. ¿No lo comprendes? Ten en cuenta que ahí arriba había 2 cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo. Sí, calor. No estaban todavía fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los 2 pintores, o que solo lo ha cometido Nicolás, y que han robado forzando la cerradura del arca o simplemente participado en el robo. Pero ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran todos esos gritos, esas risas, esa riña infantil, en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta una conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el asesinato, no pudo haber transcurrido mucho más tiempo, ya que los cuerpos no se han enfriado todavía, salen del piso, dejando la puerta abierta,
y aun sabiendo que sube gente a casa de la vieja. Se ponen a juguetear ante la puerta de la casa en vez de huir a toda prisa. Y ríen y llaman la atención de la gente, cosa que confirman hasta 8 testigos. Es absurdo. Sin duda, todo esto es extraño. Incluso parece imposible, pero no hay pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás, poco después de cometerse el crimen, constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado y por lo tanto es discutible. Además, hay que tener en cuenta que los hechos son favorables a Nicolás, y más cuando se da el caso de que estos hechos están fuera de toda duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fondado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por así decirlo, puede aceptarse como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean cuales fueren? No, no lo admitirán jamás. Han encontrado el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esta es la cuestión fundamental. Esto es lo que me indigna. ¿Comprendes? Hmm, sí, ya veo que estás indignado. Pero, oye, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja? Sí, repuso Rasumikine, frunciendo las cejas. Koch reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Ya veo. Lamentable. Otra pregunta. ¿Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso, con lo que quedaría aprobada la coartada? No, no. Desgraciadamente, nadie lo vio, repuso Rasumikine malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio no valdría ya gran cosa. Vimos, dicen, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él, pero no prestamos atención a este detalle. Y no podríamos decir si los pintores estaban o no allí en aquel momento. Así, la inculpabilidad de Nicolás descansa enteramente en las risas y en los golpes que cambió con su camarada. En fin, admitamos que esto constituye una prueba importante en su favor. Pero dime, ¿cómo puedes explicar el proceso del hallazgo de los pendientes si admites que el acusado dice la verdad? O sea, que los encontró en el departamento donde trabajaba. ¿Que cómo puedo explicarlo? Es muy sencillo. La cosa está perfectamente clara. Por lo menos, el camino que hay que seguir para llegar a la verdad se nos muestra con toda claridad. Y es precisamente esa joya la que lo indica.
Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba, en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces, el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov ha de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acaban de abandonar. Allí permanece oculto detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas. Y cuando el ruido de los pasos se aleja, sale de su escondite y baja tranquilamente. Ese es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban en la puerta ya se han dispersado. Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta, y él no lo advirtió porque tenía otras muchas cosas en las que pensar en ese momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. Ingenioso, amigo Rasumikine. Diabólicamente ingenioso. Incluso diría que demasiado ingenioso. ¿Por qué demasiado? Porque todo es tan perfecto, porque los detalles están tan bien trabados, que uno cree hallarse ante una obra teatral. Rasumikine abrió la boca para protestar, pero en este momento se abrió la puerta y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía.